Y acá donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no llega solamente el rey Juan, sino que llega con todos sus funcionarios, llega con toda su corte. Nosotros lo explicamos hasta el hartazgo, cuando explicamos el reino de Francia, el reino de Inglaterra, la Revolución Francesa, que cuando hablamos de un rey, el rey no gobierna solo. Para poder gobernar, el rey necesita un montón de ministros y un montón de cortesanos que estén alrededor de él para manejar las cuestiones junto con él. No puede gobernar solo, nunca, un rey. Entonces cuando llega Juan, el rey Juan llega con su hijo Pedro, también el príncipe Pedro, llegan a Brasil junto con toda su corte. ¿Qué fue lo que pasó? En esa escala social, en esa pirámide social que nosotros habíamos hablado, que en la punta de todo estaban los portugueses nacidos en Portugal, ahora esos portugueses nacidos en Portugal bajaron un escaloncito. Los que se pusieron ahora en la cima de esta pirámide era el rey con toda su corte. ¿Qué significa esto? Que ahora todos esos privilegios que antes tenían los portugueses, por ejemplo, no sé, pienso, las mejores tierras para poder cultivar la mejor caña de azúcar, antes la tenían los portugueses de Portugal. Sí, pero cuando vino el rey, le sacaron esa tierra a él, se la dieron al amigo del rey, y ese portugués que antes tenía la mejor tierra, fue desplazado y le dieron una tierra de segunda mano. Entonces, no solamente perdió el prestigio, sino que también perdió poder económico. O por ejemplo, ahora que llegó el rey con sus cortesanos que tienen además muchísimo dinero y llega un barco lleno de esclavos. ¿Y quién es el que va a poder comprar esos esclavos? ¿El rey con sus cortesanos que tienen un montón de plata? ¿O el tipo que estaba antes en Brasil, el portugués que estaba antes en Brasil, que tenía algo de dinero pero no tenía tanto dinero como los amigos del rey? Y no va a poder comprar esos esclavos para que puedan trabajar para él. Lo van a comprar los amigos del rey. Entonces, estos portugueses que antes estaban en la cima, y estos portugueses que ya vivían en Brasil desde hacía mucho tiempo, que estaban en la cima de la pirámide, ahora quedaron desplazados, quedaron en un segundo lugar. Y los que se colocaron en la cima fueron estos portugueses venidos juntos con el rey, que llegaron juntos con el rey en 1807-1808. ¿Qué fue lo que pasó? A partir de ahí, los reyes se instalaron en Río de Janeiro, que era la capital de la colonia brasileña, y en 1815 se cambió de nombre. Dejó de ser una colonia a Brasil y pasó a ser un reino. Pasó a llamarse el Reino de Brasil. ¿Y qué significa esto? Que ahora las personas los portugueses que vivían ahí, ya podían tener un poquito más de estatus. Ya no era una colonia, sino que ya eran un reino. Junto con Portugal, Brasil y Portugal formaban dos reinos juntos. Esto es como cuando vimos que el rey de Aragón, Fernando de Aragón, se casó con Isabel de Castilla, y que cuando se casaron unieron sus territorios y ahí quedó conformado el Reino de España. Eso lo habíamos visto en el segundo con la Reconquista. Bien, entonces ahí Brasil dejó de ser una colonia, pasó a ser un reino. ¿Qué fue lo que pasó? En 1817, 2 años después, cuando ya, fíjense, en 1817, ya se había proclamado la independencia de Tucumán, ya estaba Bolívar en el norte tratando de luchar, de pelear por la independencia de Venezuela y de Nueva Granada. Ya había rebeliones también en partes del Alto Perú. Chile estaba muy convulsionado también. Un grupo de brasileros, bueno, un grupo de colonos, mejor dicho, un grupo de criollos, por así decirlo, intentan hacer una revolución liberal en una zona llamada Pernambuco. Yo lo voy a dibujar acá con una P. Una región chiquitita llamada Pernambuco, que queda cerca del centro de Brasil. Intentan hacer una revolución. Intentan sacar al rey, desplazar al rey, que, repito, era el rey que estaba ahí con su trono en Brasil. No estaba a 10.000 kilómetros de distancia. No estaba a un océano de distancia. Estaba ahí. Era mucho más difícil poder hacer una revolución con el rey ahí presente. Entonces intentan hacer una revolución para sacar al rey y poner una república, en donde haya, ya estudiamos las características de una república, que haya rotación en los cargos, que el poder esté dividido, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que haya elecciones para que el soberano, que es el pueblo, pueda elegir a sus gobernantes. Entonces intentan hacer una revolución en Pernambuco para poner esa forma de gobierno, una república, que... chau, el rey con todo su ejército los aplastó, ese intento lo aplastó rotundamente. No hubo manera, no hubo chance de que puedan imponer una república. Y se siguió manteniendo el rey junto con el príncipe Pedro en Brasil. Ahora, llega el año 1820 y esto va a ser el dato clave. 1820
Los portugueses le reclamaban mucho al rey. Recuerdan que en 1815 Napoleón ya había sido derrotado en Waterloo. Ya está, ya no había ninguna amenaza más. Ya se había hecho el Congreso de Viena, que lo vamos a estudiar más adelante. Ya Portugal estaba tranquilo. Y los portugueses medio que le decían al rey de Portugal: che, dale, Juancete, venite, volvete para Portugal. Así gobernás de acá. Pero Juan estaba bastante cómodo en Brasil. Porque tenía muchísimas riquezas, tenía muchísimas tierras, no tenía ningún rey poderoso alrededor, eso es muy importante. Si se iba a Portugal, estaba rodeado de España, tenía Inglaterra ahí, tenía Francia, tenía el Imperio Austríaco del otro lado, que le iban a meter mucha presión, lo iban a limitar mucho. Ahora, si se quedaba en Brasil, el rey de Brasil, no tenía ningún otro rey tan consolidado alrededor, no había ningún estado con un ejército tan grande alrededor. Entonces el rey Juan estaba bastante cómodo, bastante tranquilo en Brasil. Y dijo: no, yo de momento me mantengo en Brasil. Yo me quedo acá porque acá puedo conseguir mejores cosas, puedo conseguir más cosas que si vuelvo a Europa. ¿Qué fue lo que pasó? En 1820 se levantó una revolución liberal. En Europa, en Portugal, empezó creo que en la ciudad de Oporto, y después se derivó a Lisboa. En esas ciudades empezó una revolución liberal en donde no querían que el poder esté todo en manos de una sola persona. No querían una monarquía absoluta, como ya estudiamos cómo era, en donde el rey pueda decidir lo que quiera. Querían mayores libertades políticas, que puedan participar todas las personas, o una gran mayoría de personas. Recuerden que las mujeres participar en la política en este momento todavía no. No. La humanidad, los hombres no las dejaban participar de la política. No querían mayor participación política, mayor libertades económicas para poder comerciar libremente con quien quisieran y que no existan tantas restricciones o tantos monopolios. Entonces hacen un golpe, sí, una especie de levantamiento, no se puede decir golpe de estado porque el rey no estaba ahí, pero bueno, un levantamiento, y quieren imponer un gobierno liberal en Portugal. Entonces el rey de Portugal, el rey Juan, para poder así hacer exactamente lo mismo que había hecho en Pernambuco, cuando había hecho una revolución, poder aplastarla, poder sofocarla, y encarcelar, o tomar medidas más extremas contra los que se habían rebelado, tuvo que volver para Portugal. Entonces, cuando vuelve para Portugal, de nuevo el ejército portugués sofoca a ese intento de rebelión, no se puede imponer, y una vez que estaba en Portugal, le dice a su hijo Pedro: bueno, Peter, venite, volvete, Pedro, volvete para Portugal que gobernamos de acá. Y a Pedro medio que le había gustado haber sido rey por un ratito, porque claro, mientras el padre se fue, mientras el rey Juan se había ido a Portugal, ¿quién quedó gobernando en Brasil? Quedó su hijo Pedro, que era el heredero. Pero cuando Pedro se quedó acá en Brasil, quedó como rey y tenía el poder para hacer lo que quería, para tomar cualquier decisión. Toda la corte le hacía caso, todas las riquezas de Brasil estaban a su disposición. Tenía la misma ventaja que habíamos dicho anteriormente. No había ningún gobierno fuerte ni ningún rey muy grande por la zona. Entonces no tenía nadie que le haga mucho frente. Y entonces Pedro tomó la decisión de decir: no, ¿sabes qué? Yo me quedo acá. Yo me quedo en Brasil. Entonces ahí Juan se agarró la cabeza, porque se veía que se podía venir algo bastante complicado, bastante complicado. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué decisión se terminó tomando? En 1822, se declara la independencia de Brasil, pero fíjense, la independencia la declara el príncipe Pedro, estando acá en América, sin disparar un solo tiro contra nadie. O sea, sí habían luchado contra la rebelión de Pernambuco, pero en 1822 no hubo muchas guerras, no hubo más que algunos pequeños acontecimientos, pero no hubo mucho más. Entonces, el príncipe Pedro, junto con todo ese grupo de cortesanos que habían venido de Portugal, que ahora, si volvían para Portugal, corrían el riesgo de nuevo de bajar su estatus, de bajar su nivel, de bajar su poderío. Entonces, repito, el príncipe Pedro, junto con todo su grupo de asesores, todo su grupo de cortesanos, decidieron que Brasil no pertenezca más a Portugal, ser un país completamente independiente. En 1822 declararon la independencia de Brasil. Y fíjense acá la característica, que esto es lo que lo hace más diferente a Brasil de todos los otros estados de la región, que cuando declaró su independencia, la independencia de Brasil se declaró con una monarquía.
no se declaró con una república. Todos los otros países de alrededor de Sudamérica, todos los otros países cuando se independizaron hicieron una república con una división de poderes en donde había rotación de cargos. Después esas repúblicas no se consolidaron, estuvieron luchando entre sí constantemente durante muchísimos años, y lo vamos a ver acá en el caso argentino entre los unitarios y los federales. Pero ningún país impuso una monarquía, ningún país le dio todo el poder en las manos a una sola persona. Sí lo hizo Brasil. Brasil en realidad era una especie de monarquía constitucional en donde existía un sistema bicameral en donde los senadores eran vitalicios y eran electos por el rey. Esto es un tecnicismo bastante reducido. Existía una constitución, pero el rey podía modificarla cuando quería y como quería. O sea, técnicamente funcionaba como una monarquía absoluta, en donde el emperador de Brasil, pasó a ser Pedro I de Braganza, de la casa de Braganza, emperador de Brasil, pasó a ser emperador de Brasil, y fíjense, se nombró con ese nombre. O sea, el Estado nació, con esto terminamos, el Estado nació con el nombre de imperio, no de reino. Recuerdan que yo se los dije siempre cuál es la diferencia entre un reino y un imperio, que el imperio siempre busca expandirse, busca crecer, busca conquistar más cosas. Bueno, y esto va a ser muy importante, por qué se llamaron imperio y no reino, para entender qué fue lo que pasó con dos países cercanos a la región y que se relaciona mucho con nuestra historia nacional. Para entender qué pasó con Uruguay y qué pasó con Paraguay. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Así que bueno, hasta acá llega entonces la clase relacionada con la independencia del imperio esclavista del Brasil, cuya independencia se dio en 1822.